Mi comunidad y yo, en la evolución política mexicana. A lo largo de la historia de México, ha pasado por diferentes sucesos de transformación, tanto demográfica como político y económico. Todo esto se ve reflejado en la forma de vida de la sociedad. Nacionalismo mexicano. En 1808 las corrientes liberales alcanzaron un mayor relieve y con ello la influencia de la independencia norteamericana. Los territorios americanos asumieron que la independencia solo podría lograrse a través de un documento constitucional. Los liberalistas mexicanos adoptaron ideas del liberalismo de los españoles, adecuándolas a los principios de la raza mexicana. El pueblo mexicano se sumó a estas ideas de libertad, en la cual el primer paso fue llamarse a sí mismos americanos y no españoles. Los grandes liberalistas mexicanos como Zavala en sus obras hablan de libertinaje y ellos mismos realizaban lo posible por difundir las obras del liberalismo que eran prohibidas para la Nueva España. El Estado liberal. La Constitución de Apatzingán vino a refrendar los pensamientos e ideas liberales mexicanas surgidas antes del movimiento de independencia, resultando así ser un decreto derivado de la soberanía. Ya en un México independiente, las leyes apuntaban a una soberanía nacional con respeto hacia las diferentes castas y se limitaba el trabajo solo a los americanos para su propio desarrollo. La independencia de México no fue solo un logro de los mexicanos, sino que también el obtener esa influencia en varios casos en ese tiempo significó la victoria para todos los mexicanos hasta la actualidad. Siglo XIX. El federalismo fue establecido por la Constitución de Cádiz en 1812 para España y sus colonias. El federalismo es un convenio entre estados para formar una nación. Se dieron facultades jurídicas y ejecutivas en un principio. En esta etapa del siglo XIX, el Congreso fue obligado a obedecer y el federalismo vino a unir a todos los estados como una sola nación. La figura de la Constitución o Carta Magna fue una necesidad de las democracias que forman federaciones para regular los principios por los que se rigen los gobiernos. El federalismo se basa también en la división de poderes, que fue en ese entonces la división de territorios. También se presentó el descentralismo, que constaba en un gobierno central y unidades de gobierno inferiores a este tomando decisiones cada una respecto a la provisión de ciertos servicios públicos. La Constitución de 1857, un documento liberal que establecía serias reformas al Estado mexicano, entre ellas las leyes promulgadas por Juárez y Lerdo que atentaban contra los privilegios de la Iglesia. Esta causó muchos conflictos entre la Iglesia y el gobierno del presidente en ese año. Fue cuando Juárez empezó a ganar renombre con uno de los defensores de las ideas liberales. Juárez creó la Escuela Preparatoria Nacional y creía que México no estaba preparado para las ideas liberales, y el doctor Gavino Barreda fue el encargado de dirigir esta institución. Juárez fallece en 1872 y el general Porfirio Díaz se levanta en armas y triunfa con la frase «Orden y progreso». En esta época hubo un gran conflicto entre los liberalistas y los conservadores. Fue en ese entonces que se crea La Libertad, liderada por un grupo de jóvenes inconformes, incluidos Justo Sierra, contra el gobierno del general González. La reelección de Díaz, terminando el periodo de González, fue el parteaguas para lo que vendría después por parte de los liberalistas. Revolución y nuevo Estado. Se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales como la democracia y la justicia social. En 1908, Porfirio Díaz se retiraría del poder porque él creía que México estaba listo para la democracia. Madero planteó la idea de un cambio pacífico y democrático, sufragio efectivo, no reelección. Madero fue encarcelado y Porfirio Díaz fue electo por séptima vez presidente de México. Madero no reconocía el gobierno de Díaz y decidió alzarse en armas para hacer válido el ejercicio de la democracia del país. Madero emitió el Plan de San Luis y obligó a Porfirio Díaz a renunciar. Madero entró triunfante a la Ciudad de México, pero él quería que las elecciones aún fueran de forma democrática. A raíz de este suceso, los zapatistas se levantaron en armas porque creían que Madero no estaba viendo por los intereses de la tierra, al igual que Pascual Orozco, que al mismo tiempo se levantó en armas. Esto abrió paso a una nueva era y a las reformas que se dieron a la Constitución de 1917 y a lo que conocemos hoy como el México actual. Fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando Miguel Hidalgo convoca al pueblo a tomar las armas y luchar en contra de la opresión de la corona española.
y con un mensaje de motivación para los campesinos que lucharían por su libertad, entona el grito de Dolores: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Y es así como da inicio la Guerra de Independencia, que tras 11 años de lucha y 3 siglos de dominación española, México surge como una nación independiente.